Esta mañana y el próximo día del Señor vamos a estudiar juntos el tema la suficiencia de la Escritura. La suficiencia de la Escritura. Este tema es de vital importancia a la luz de lo que estamos observando en toda la iglesia a nivel mundial, en nuestro caso en la iglesia hispanoamericana, tanto en Latinoamérica como también aquí en los Estados Unidos. Quiero encarar este tópico desde el punto de vista de lo que la Biblia dice acerca de su propia suficiencia. En otras palabras, vamos a permitir que la Biblia diga y hable por sí misma acerca de este tema, la suficiencia de la Escritura. Porque como cristianos nuestras vidas están edificadas sobre el fundamento de la palabra de Dios. Pienso que este tema en este domingo y el próximo va a ser estratégico y espero que sea de bendición. Por varios años y antes de venir a esta congregación tuve el privilegio de viajar y observar a la iglesia evangélica a través de todo este continente hasta Canadá. Y he podido notar que en la iglesia se ha introducido una corriente, una fuerte corriente, debería decir también, que muy sutilmente está afectando a la iglesia evangélica y a muchos creyentes. Obviamente el autor de esta corriente que vamos a mencionar es Satanás, el archienemigo de la iglesia, y está siendo absorbida y adoptada por muchos creyentes. ¿A qué me refiero? ¿Qué es esta corriente? Francamente, o podríamos definirla como, en esencia, un ataque contra la suficiencia de la palabra de Dios. Y esto no es de sorprendernos porque Satanás es el enemigo de Dios. La Biblia lo describe como padre de mentira y obviamente trata de distorsionar y destruir todo aquello que sea la verdad. Y la Biblia nos declara, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Y por lo tanto su intención es destruirla. Ahora, este ataque de Satanás a veces no es frontal, a veces es un poquito sutil y tenemos que tener mucho cuidado en discernir cuando Satanás ataca, porque a veces ni nos damos cuenta cómo lo está haciendo. En la mayoría de los casos, el ataque entra por la puerta de atrás. Y aún por medio de creyentes que están siendo usados por el enemigo y muchas veces inconscientemente. Particularmente o primordialmente el ataque contra la suficiencia de la Escritura viene de parte de aquellos que piensan que la Escritura o la palabra de Dios o la Biblia no es suficiente para cuestiones de fe y conducta. Una de las declaraciones más importantes de la iglesia evangélica desde la Reforma hasta hoy es lo siguiente, que la Escritura es suficiente para toda cuestión de fe y conducta. El grito de la Reforma, si ustedes recuerdan, era sola fide, sola gratia, sola scriptura, términos latinos que podemos reconocer. Obviamente la Escritura para los reformadores y para la iglesia evangélica era básica y era suficiente para todo tipo de cosa que tenga que ver con fe y conducta del cristiano. Esto es lo que se encuentra bajo ataque hoy, justamente. Y vamos a ver varias ilustraciones de cómo se manifiesta este ataque primero y después vamos a tratar de contestar o confrontar a esos ataques, mejor dicho, con la palabra de Dios. En primer lugar, quisiéramos mencionar que en estos últimos años, tanto en Latinoamérica, pero particularmente aquí en los Estados Unidos, ha habido una creciente preocupación con lo que podríamos denominar como técnicas de administración, técnicas seculares de administración. Docenas de libros se han escrito sobre estilos de administración, empresas que han alcanzado el éxito a través de cierto estilo, estilos de liderazgo en varios contextos administrativos y demás. En mi programa de estudios que llevé a cabo por 4 años, tuve que leer un sinnúmero de artículos y libros que justamente describen los diferentes tipos y estilos de administración y de liderazgo en el ambiente secular que algunos dicen deben ser transferidos a la iglesia. La iglesia se ha dejado impresionar, francamente, y ha seguido los consejos de estos individuos como si la vida misma de la iglesia dependiera de estos consejos.
De una manera muy sutil, esto constituye un ataque entonces a la suficiencia de la Escritura. Es como decir lo siguiente, que los principios de la palabra, que la palabra de Dios enseña sobre el crecimiento y el ministerio de la iglesia no son suficientes, y hoy necesitamos acudir a técnicas y sistemas de administración seculares y transferirlas a la iglesia para lograr el éxito. Ese es un ataque. Otra situación que también es preocupante es lo siguiente. Hay muchos hoy en día que piensan que la Biblia no es suficiente para alimentar a los creyentes y que debe complementarse con cierto nivel de entretenimiento. Como decía un pastor amigo mío, y creo que lo mencioné en el pasado, muchos piensan que el llamado de Jesús al Evangelio es: el que quiera venir en pos de mí, tome su guitarra y sígame. Obviamente esa no fue la descripción del Señor o la expresión del Señor, pero muchos piensan tal vez que eso es. Y muchas personas están listas y se sienten bien en asistir a una iglesia donde hay mucha bulla, mucho entretenimiento, mucha música, mucha exaltación, entre comillas, porque es algo que les entretiene, que les impresiona. Hemos establecido y hemos hasta hecho listas de celebridades cristianas, ¿no es cierto? Y la gente se impresiona porque son artistas, claro. Sucede en México, sucede en Argentina, sucede en Brasil, sucede en toda Latinoamérica y obviamente sucede acá en los Estados Unidos también. Si agregamos a lo que se lleva a cabo en la iglesia el dinero que se invierte en la producción de programas de entretenimiento para la televisión, estamos hablando de millones y millones de dólares que la iglesia gasta del dinero del Señor, entre paréntesis, para el entretenimiento. Esto es otra forma de atacar a la suficiencia de la Escritura, ¿no es cierto? Es como decir, como conceder, o como admitir que la enseñanza, el estudio y la aplicación de la palabra de Dios no es alimento suficiente para el pueblo de Dios. Este es un ataque sutil a la suficiencia de la Escritura. Hay otro ataque, o otra fuente que también nos preocupa, que podríamos llamar misticismo o ocultismo. Si observamos y escuchamos con cuidado a aquellos que son evangélicos hoy, notaremos que muchos de ellos están envueltos en prácticas ocultistas. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, estas personas entran en el mundo de los espíritus y del diablo cuando buscan poder sobrenatural, por ejemplo, experiencias sobrenaturales, éxtasis espirituales, señales y milagros y cosas por el estilo. Hay algunos que afirman hoy, francamente, que el mundo no puede ser alcanzado a menos que sea comprobado el mensaje con milagros y señales prodigiosas. Leí justamente esta semana de un líder cristiano que, si mencionáramos el nombre lo identificaríamos, que en una convención de instituciones evangélicas de educación dijo lo siguiente, y cito: el evangelio simple ya no es adecuado sin señales y milagros. Repito, el evangelio simple ya no es adecuado sin señales y milagros. El evangelio ya no es adecuado, el evangelio simple, la predicación del evangelio ya no es adecuada. Bueno, fue adecuada por casi 2000 años y en la mente de algunos ya no es suficiente. Actualmente hay evangélicos que están promoviendo mantras cristianos. Ustedes saben lo que son mantras, cantos, ese tipo de expresión. Risas o carcajadas en el espíritu, unciones especiales del espíritu que llevan al practicante a un despliegue de una conducta, yo diría, grosera, ridícula, absurda, y atribuyendo esa conducta al Espíritu Santo. Hay gente que hace eso. ¿Dónde encontramos este tipo de práctica en el Nuevo Testamento? No existe. Otros ofrecen fórmulas para enfrentar a Satanás, para enfrentar a demonios, confesión positiva, técnicas de visualización, por ejemplo, donde la persona de alguna manera visualiza algo y de tal manera piensa que eso se va a convertir en realidad. Entonces visualiza tal vez sanidad, visualiza una nueva casa, un novio nuevo, una novia, un auto, lo que quiera, prosperidad, etcétera, etcétera. El punto es visualizar y de alguna manera, por medio de esa visualización y fe, esperar que lo imaginado se convierta en realidad. Todas estas prácticas pudieran ponerse bajo una categoría de ciencia religiosa y tienen su origen no en la Biblia, sino en un misticismo oriental, tipo hindú, donde ciertas facultades psíquicas son cultivadas y esto
orientales, hindúes, profesan tener autoridad sobre el diablo, sobre demonios, sobre enfermedades y todo tipo de circunstancias supuestamente en el nombre de un poder psíquico. Si este tipo de actividad entonces se transfiere a la iglesia, entonces contradice y niega la suficiencia de la Escritura. Porque si dependemos de esas cosas, ¿por qué necesitamos entonces la Escritura? Además de todo esto, existe otra área que está siendo atacada, o que ataca, mejor dicho, la suficiencia de la Biblia, y es el área del matrimonio y la familia. Hace un tiempo, la mayoría de los maestros cristianos, pastores, etcétera, enseñaban que si nosotros seguíamos principios bíblicos establecidos en la palabra de Dios, podíamos tratar los temas relacionados con la familia, el matrimonio. Era una convicción general que si estudiábamos la palabra de Dios y obedecíamos esos principios, podíamos vivir la vida cristiana en su plenitud, tanto en el matrimonio como en la familia, la vida personal. Pero un montón de cosas se han agregado a la palabra de Dios. Otra vez podemos notar que sutilmente esto socava la suficiencia de la Escritura. Tal vez la corriente más influyente es la de la psicología. Es realmente increíble ver cómo la iglesia evangélica está abandonando la teología bíblica tradicional, como dijimos, en pos de la psicología y la psicoterapia. ¿Qué acerca de la educación cristiana o la educación teológica? Jóvenes que antes iban al seminario para prepararse en teología y en la palabra de Dios, hoy se están capacitando en psicología para solucionar los problemas de la humanidad. Esto, categóricamente, es una forma de decir que la Biblia, en el complejo mundo en que vivimos hoy, no es suficiente. Porque algunos dicen, bueno, yo voy a un psicólogo cristiano, mi psicoterapia la hago con un psicólogo cristiano, no es cualquier cosa, es cristiano. La pregunta es, ¿dónde recibió ese individuo su entrenamiento? ¿Y bajo qué filosofía y escuela recibió ese entrenamiento? Obviamente no de la palabra de Dios, totalmente secular. Todas estas cosas están desplazando a la Biblia de su lugar central en la vida de la iglesia. Esto, mis queridos hermanos, no es un problema pequeñito. Esto constituye una seria y pecaminosa perspectiva de la palabra de Dios. Negar la suficiencia de la palabra de Dios, como vamos a ver, es un pecado. Ahora, ¿cómo podemos responder a esto? ¿Cómo podemos enfrentar a esta situación? ¿Es posible acudir a la Biblia y encontrar en ella todo lo que necesitamos para vivir y conducirnos piadosamente? Y la respuesta es un rotundo sí lo es. Y vamos a ver esto en la palabra de Dios. Comencemos, creo que un buen lugar para comenzar es en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, y comenzar a establecer el argumento bíblico de la suficiencia de la Escritura. 2 Corintios 3, 5. Nos dice así el apóstol Pablo: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Escuche lo que dice. Nuestra suficiencia es de Dios. No es de hombres, no es de sabiduría humana, no se encuentra en recursos humanos. Nuestra suficiencia o competencia, como dice Reina Valera, es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que nuestra capacidad de vivir como creyentes, la vida en el plan de Dios, en su plenitud, viene de Él, no viene de otras fuentes. Esto no quiere decir que fuera de la Biblia, entre paréntesis, queremos aclarar algo aquí, que fuera de la Biblia no hay valor o cosas de valor. Hay cosas que tienen mucho valor fuera de la Escritura. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, ha dado a los seres humanos su gracia común, ha desplegado su poder y su magnificencia a través de la creación, de lo revelado en la naturaleza, y por lo tanto permite descubrir cosas al hombre que son de mucho provecho. Por ejemplo, el hombre ha hecho descubrimientos en las ciencias que han beneficiado nuestras vidas en muchas áreas. Cuando usted tiene un problema físico serio, no va a ir simplemente a la Biblia a ver si encuentra la solución a ese problema específico, sino que va a ir ¿a quién? A un doctor, a un médico. Es de beneficio eso, es de provecho. Muchos escritores, poetas, filósofos, historiadores, etcétera, han producido materiales excelentes
que traen cierto grado de beneficio. Pero lo que queremos decir es lo siguiente con la suficiencia de la Escritura. Cuando hablamos de cuestiones de vida espiritual, todo y lo único que necesitamos saber se encuentra en la palabra de Dios. Nuestra suficiencia como creyentes entonces viene de Dios. No viene del psicoanálisis, no viene de la psicoterapia o de algún poder especial. Si se trata de una situación espiritual, si tiene que ver con la vida del creyente, si toca el alma del hombre, lo más profundo del ser, la palabra de Dios es suficiente. Eso es lo que queremos decir. Existen múltiples referencias en cuanto a la suficiencia, vamos a tocar algunas esta mañana. Vamos a Juan capítulo 17, otra cita que pudiéramos considerar. Juan 17, Cristo está abogando a favor de quién en el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de nosotros, los creyentes. En el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. La palabra santificar quiere decir apartar del pecado, separar para Dios. Tiene la idea de perfección espiritual, ser completos. Todo lo que un creyente debe y puede ser en Cristo, eso es a lo cual se refiere. Y el Señor está pidiendo al Padre que aquellos que son de Él, los que tú me diste, sean puros, sean apartados del pecado y dedicados a Dios. ¿Cómo podría lograrse esto? El Señor lo dice en el versículo 17. Pido, Padre, que los santifiques en tu verdad. Y luego agrega, tu palabra es verdad. Entonces es obvio, de acuerdo a este pasaje, que todo lo que necesitamos en nuestra vida como creyentes en cuanto a nuestra santidad, nuestra vida piadosa, se encuentra en la palabra. Entonces es obvio, de acuerdo a este pasaje, que todo lo que necesitamos en nuestra vida como creyentes en cuanto a nuestra santidad, nuestra vida piadosa, se encuentra en la palabra de Dios. No hay más necesidad de otras cosas. Lo que nos transforma más y más a la imagen del Señor Jesús, lo que nos santifica en nuestro caminar diario, es la palabra de Dios. Ciertas ideas, conceptos expresados por hombres nos pueden ayudar en ciertas áreas, pero ninguna de estas ideas o conceptos nos pueden santificar, nos pueden apartar del pecado, nos pueden hacer conformes a la imagen de Cristo Jesús. Nada, solo la palabra de Dios. Y es lo que el Señor Jesucristo está orando. También la palabra de Dios nos da sabiduría espiritual. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13, por ejemplo, leemos estas palabras del apóstol Pablo, que dicen así: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, escuche bien, sino por las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Agregan el versículo 14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Versículo 15, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En el versículo 13 en particular, nos dice Pablo que lo que él está enseñando no viene de procedencia humana, sino que viene del Espíritu de Dios. Está hablando de la inspiración de los autores bíblicos escribiendo la palabra de Dios. Es un concepto, una idea paralela a lo que 2 Pedro 1:21 nos dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablaron de parte de Dios. Obviamente, ¿a qué se refiere? A lo que Pablo nos dice, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Esta es la inspiración bíblica. Los apóstoles tuvieron el poder y la dirección del Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, apóstoles y profetas en el Antiguo Testamento. Esta es una verdad realmente preciosa. La sabiduría que viene de Dios viene a nosotros en su palabra, no de fuentes humanas. Lo que estamos leyendo hoy, por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, es palabra de Dios. Fue revelación de Dios a Pablo para nosotros. Y Pablo combinó
pensamientos espirituales, con palabras espirituales, y el resultado es lo que hoy tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios. Y esa palabra viene de Él, y esa palabra es suficiente. Noten lo que dice del hombre espiritual, el versículo 15. El hombre espiritual, el creyente, juzga todas las cosas, puede evaluar todas las cosas, discernir a través del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. En contraste al hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El versículo 14 dice, el hombre natural no acepta ni entiende las cosas del Espíritu. Está hablando del hombre que no conoce a Dios, el hombre que no ha sido transformado por el poder del Espíritu de Dios, el hombre que es un inconverso. Sin embargo, el hombre espiritual, en potencia, cada uno de nosotros como creyentes podemos juzgar, evaluar y comprender las cosas que tienen que ver con la vida espiritual, basados en el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Y ahí está la clave: conocer la palabra de Dios, entenderla y obedecerla. En potencia podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es posible esto? El versículo 16 lo hace claro. Dice Pablo que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. Cristo, a través de su Espíritu, habita en nosotros. La mente de Cristo es nuestra. ¿Existe alguna insuficiencia en la mente de Cristo? Decir eso sería blasfemia. Colosenses 2:3 nos dice claramente que en Cristo están escondidos ¿cuántos tesoros del conocimiento y la sabiduría? Todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. ¿Está limitado Cristo? Absolutamente que no. Y el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense. Cuando estudiamos y leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios, porque la mente de Cristo está en nosotros. Claro, eso demanda disciplina, demanda ejercicio, demanda dedicación, compromiso, pero en potencia tenemos la mente de Cristo y podemos entender y evaluar todas las cosas que tienen que ver con el Espíritu. Tremenda declaración, increíble declaración. ¿Se siente usted limitado? Bueno, cobre ánimo. La mente de Cristo está en usted. El Espíritu Santo está en usted. Y usted puede entender y evaluar, siempre y cuando conozca, busque y obedezca la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos saber para cualquier situación o problema se encuentra en su palabra. También la Biblia nos ayuda dándonos poder espiritual. En Marcos capítulo 12, versículo 24, no tienen que buscarlo. El Señor Jesucristo hace una tremenda afirmación. Escuchen. ¿No es esta la razón por la que estáis equivocados? Está hablando a los fariseos. ¿Que no entendéis las Escrituras o no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios? Es lo que dice Cristo ahí. El Señor nos dice que conocer las Escrituras es conocer o experimentar el poder de Dios. La equivalencia está ahí en ese pasaje. Conocer las Escrituras es conocer el poder de Dios.